hace muy poquitito el Procurador General de la Nación consideró que el artículo contenido en la Constitución formoseña que le permite a Infran continuar con esto de las reelecciones indefinidas no se atiene a la Constitución reformada en 1994. Un Infran que está desde 1995, ¿no? En el poder en Formosa, y podemos agregarle algunos años más teniendo en cuenta que ya venía con la fórmula que había integrado oportunamente con Vicente Joga, él como postulante a la vicegobernación. La lucha de mucha dirigencia formoseña para de alguna manera convertirse, yo siempre pongo la figura del obispo Piña en Misiones, que abortó la posibilidad de las reelecciones indefinidas que procuraba Rovira justamente en Misiones, aunque sigue siendo un hombre fuerte y dicen algunos que maneja el gobierno del actual mandatario Pasalacua. Bueno, lo cierto es que quedó inhibido para ir por las reelecciones indefinidas. Ahora podría pasar lo mismo en Formosa, pero para hablar concretamente de la situación formoseña, está Gabriela Neme, es diputada provincial por Formosa, una mujer que desde hace mucho, pero mucho tiempo, viene bregando por una Formosa libre. Gabriela, Darío del Arco desde Ecomedios la saluda, ¿cómo le va? Buen día, Darío, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien. ¿Qué significa o cómo han evaluado ustedes en el partido esta determinación del Procurador General de considerar que es inconstitucional esta normativa para ir por las reelecciones indefinidas? Y ahora, bueno, la expectativa y la posibilidad de que la Corte acompañe esto sugerido por Casal. Bueno, la verdad que para nosotros el martes fue un día de mucha esperanza, porque es la primera vez que Casal se declara competente. En otros casos decía que era incompetente la Corte y que quedaba en manos de la Corte decidir si se abocaba o no, como fue el caso San Juan o el caso de La Pampa. En cambio, ahora él dice que la Corte es competente porque se encuentra vulnerado los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional en cuanto al sistema republicano de gobierno, que exige la periodicidad y la alternancia en el poder. Infran y sus defensores dicen que él cumple con la periodicidad y con la alternancia porque cada 4 años se somete a la voluntad popular. Lo que pasa es que esa voluntad popular no refleja la voluntad del pueblo, es una voluntad viciada. Infran tiene la suma del poder público, maneja el tribunal electoral, maneja quiénes van a ser los presidentes de mesa, maneja la policía, que es la custodia de las urnas, en fin, maneja la justicia, ¿no? Así que nosotros lo vemos realmente como un gran paso que ha dado la Corte, porque las provincias que estamos gobernadas por un autócrata, estamos realmente, los pobladores estamos indefensos porque las instituciones no funcionan. Claro. Porque ese es el producto de la falta de alternancia, que no funcionen las instituciones y que el gobernante tenga la suma del poder público. Ahora, está bien la aclaración que hace Neme, porque en muchos lugares se dice, bueno, pero ganan las elecciones, siguen el poder por la voluntad del pueblo que lo sigue votando, claro, pero en elecciones absolutamente amañadas, por decirlo de alguna manera, para ser suave, ¿no? Vos imaginate que el poder de Infran hasta se podría declarar nulo todos los actos anteriores, porque en el 99, cuando, no sé si recuerdan, que Infran mandó preso al presidente del Superior Tribunal de Justicia para que no pueda votar en un fallo y pueda perder la mayoría, digamos, quienes se iban a oponer a la interpretación de la reelección de Infran, no solo lo mandó a meter preso, cerraron el poder legislativo para que no sesione y bloquearon con la policía el acceso después para que el ministro González no pueda entrar al Superior Tribunal. O sea, está mañana de vicios esta perpetuidad de Infran, que realmente yo quiero que la gente entienda. Tenemos el 70% de la masa trabajadora que depende del Estado. De ese 30 que queda tenés planes sociales y tenés prestadores del Estado. En definitiva, los independientes no llegarían ni al 10%, y así todo damos pelea. Pero aparte, el vicio de la voluntad también viene no solo por el fraude electoral, sino viene porque los pueblos, que todavía hoy no hay agua potable, los intendentes amenazan a los pobladores de que si en la escuela tal no gana la boleta azul de Infran,
no le van a llevar más agua potable, Qué que a bárbaro. veces ni siquiera es agua potable, es agua de una represa, de un riacho. Entonces, la gente entre libertad y agua, claramente va a elegir el agua para sobrevivir, Ahora, ¿no? diputada, ¿por qué, a ver, qué explicación podemos buscar desde Buenos Aires? Si bien yo he tenido la enorme posibilidad de recorrer todo el país como periodista, ¿cómo podemos explicarle a un ciudadano de acá de Buenos Aires el por qué los gobiernos nacionales siempre han tenido una enorme contemplación por Infran? Estamos hablando, a ver, estamos hablando de Cristina Kirchner, estamos hablando de Mauricio Macri, estamos hablando de Alberto Fernández. ¿Por qué nadie se preocupó? E inclusive algunos legisladores nacionales que debieran tener más responsabilidad que otros por bregar por la libertad de Formosa, siempre han sido un poco tibios para con Infran. Bueno, Infran tiene superpoderes. Yo estoy convencida que el poder de Infran traspasa las ideologías, como bien lo describiste vos, pero acá Formosa es la puerta de entrada de la droga, Formosa es la puerta de entrada de las armas, Formosa es la puerta de entrada y salida de niños y mujeres por la trata. Formosa realmente, yo creo que Infran se convirtió en facilitador de muchas cosas, con un poder oculto atrás de él que lo desconocemos los formoseños. Pero sí que hay una fuerte presión para que nadie se meta con Infran. Y aparte, hay otro hecho, Darío, nosotros somos el 1% del padrón electoral. Entonces, cuando los gobiernos llegan, están ocupados de un montón de problemas que nosotros, los formoseños, los entendemos, los problemas económicos, los problemas en provincias grandes como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe, pero Claro. nos dejan solos. Sería simbólico que el gobierno nacional de Milei, que vino a romper cadenas, pueda dar un paso más y decir Formosa, porque no es meterse con la soberanía de Formosa, intervenir, por ejemplo, lo que yo personalmente pido, la intervención de la justicia, porque Formosa está sometida y no respeta el sistema republicano. Es una obligación de la nación garantizarnos a los formoseños vivir en democracia, vivir en una república y vivir con división de poderes. A ver, usted es una persona joven, pero por lo menos la mitad de su vida ha vivido bajo el gobierno de Infran. ¿Qué significa eso para una formoseña? Gracias por lo de joven, pero viví más de la mitad de mi vida con Infran y la verdad que lo padecemos. Yo hoy, por ser la voz de muchos que no pueden hablar, tengo sobre mis espaldas 32 causas penales fabricadas por las 32 causas. 32 causas penales. Por eso también hay que ser prudente. Yo estoy a favor de la ficha limpia, pero la ficha limpia tiene que ser clara, porque si no en las provincias feudales nos van a condenar a los opositores o a los que tenemos el coraje de enfrentarlo a que nos saquen del tablero de juego. Sí, ¿no? sí. Me da la sensación, que muchas veces usted ha bregado por una Formosa diferente, un tanto en soledad, ¿no es cierto? Y yo hacía hincapié en senadores nacionales, formoseños, por la Unión Cívica Radical, etcétera, que no han puesto el pecho o el pellejo tal vez como usted lo hace en la mismísima provincia. ¿Usted tiene la misma sensación? Sí, la verdad que muchas veces han sido funcionales, siguen habiendo representantes muy funcionales a Infran, no sé el motivo, lo desconozco, pero basta mirar lo que vivimos en pandemia, que ningún representante nacional se ponía los pantalones para liberar Formosa, y aún hoy, ¿no? Formosa no vamos a poder salir solos, es como Venezuela, nadie cree que el 10 de enero Maduro se va a correr solito y le va a entregar el poder a Edmundo González. Acá tiene que haber una ayuda internacional y en Formosa necesitamos la ayuda nacional porque está viciado, y lo que tienen que entender los argentinos, la plata que manipula Infran no es de los formoseños, es de todo el país, es de la coparticipación. O sea, hay intereses nacionales que tienen que ser recuperados, porque
en Formosa no hay ley de transparencia. Nosotros estamos haciendo un trabajo de descubrir la corrupción, el dinero y nos encontramos con órdenes de pago del gobierno de la provincia al PJ, entre otras cosas, ¿no? Horrorosas. Prestanombres, empresas beneficiadas con la obra pública. Yo creo, y eso es muy personal, no tengo el número exacto, pero yo creo que si nosotros pudiéramos descubrir a Infran, yo creo que Infran robó mucho más que Cristina. ¿Infran robó mucho más que Cristina? Sí, estoy segura de eso. ¿Tiene causas Infran en la justicia? ¿Tiene causas en la justicia? Las causas, yo en lo personal he hecho más de 6 denuncias, ninguna avanza. Las últimas que he radicado hace 10 días en Comodoro Pi vía digital es la del pago al PJ y la de una empresa constructora que el gobierno le certifica la construcción de una obra que nunca se hizo, no se movió ni un centímetro de tierra. ¿Qué va a pasar? No sabemos, porque muchas veces Comodoro Pi dice no, que vaya a Formosa, pero si hay plata nacional en juego, si hay plata de la coparticipación, se tienen que hacer cargo y nos tienen que tirar un salvavidas, porque si no es como que estamos en el fondo de un aljibe y nadie se hace cargo de lo que pasa con el pueblo formoseño, y nos terminan matando y nos terminan persiguiendo y terminamos muchos de los formoseños muertos porque no hay acceso a salud, porque hay hambre, porque no hay agua. ¿Usted de qué partido es? Le recordamos a la gente. Nosotros tenemos un partido provincial que se llama Nuevo País, que hay en otras provincias, y en Corrientes, se está formando en Chaco, también en Tierra del Fuego, creo que en Buenos Aires también. ¿Y por qué, la pregunta es, por qué los partidos de oposición a Infran no se han unido hasta ahora? Ni su partido, ni la Unión Cívica Radical, ni el PRO. ¿Por qué cree que no se han unificado para derrotar a Infran? Primero que, hemos hecho una alianza hace 2 semanas en virtud de la convocatoria a la elección de la Intendencia de Clorinda. Son alianzas electorales porque cada uno tiene su ideología y tiene su partido, pero lo que falta es que la alianza convenza, y para convencer tienen que estar todos en la calle defendiendo a la gente, no atrás de un escritorio. Creo que eso es lo que está faltando a toda la oposición, ¿no? Ser más creíbles y poder codo a codo y espalda, con respeto, pero esencialmente con trabajo. Hay que estar con la gente, ¿no? A veces hay muchos que se disocian de la gente, y las luces de Buenos Aires son muy poderosas. Sí. Diputada, mi compañero de trabajo, Luis Tarulo, le hace una consulta. Buenas tardes, diputada. Le comento algo que justo Darío hablaba de las causas, y mire cómo da vueltas la historia judicial y de los personajes judiciales. Y acá aparece el juez Lijo en un caso en 2020, ¿se acuerda de la causa de Olfan y de Chicone Calcográfica, Amado Vudú, etcétera? Y el juez Lijo se había declarado incompetente en un tramo del caso de un contrato de Olfan con Formosa, con Gildo Infran, y había resuelto que las autoridades provinciales involucradas fueran investigadas por la justicia formoseña. Y él, iba a seguir en el caso de Vudú, Núñez Carmona, Van den Brule, todas aquellas personas que recordamos. Pero había dispuesto que el caso donde Infran estaba involucrado lo investigara la justicia de Formosa. Sí, es así. La verdad que el fallo del Lijo no fue que lo investigara la justicia provincial, sino que derivó a la justicia federal de Formosa. Entre gallo y medianoche, la jueza López Macé envía el expediente a la justicia provincial, y fíjate vos lo llamativo del caso, se caratulaba NN el expediente, sin nombre, cuando claramente estaba identificado quién era la persona denunciada, y que terminó con la condena de Vudú. Infran quedó libre, sacaron el fallo escondido en noviembre del 2021 y la justicia lo publicitó en marzo del 2022. O sea, claramente que el hijo le garantizó la inmunidad a Infran. A lo que digo que se sacó de encima el sayo. Eso. Claro, nadie quiere meterse con Infran, pero en la medida que nadie quiere meterse con Infran, a nosotros nos dejan solos.
y a los formoseños los dejan solos. Y Formosa es una de las provincias con el mayor índice de pobreza, con el mayor índice de desnutrición infantil, digo, y es una provincia que podía ser una de las provincias más ricas del país, porque tenemos tierra clase 1, porque podemos exportar ahí, pasando en una balsa la producción a la capital de un país, o la pones en un puerto para que se vaya al mundo. Entonces, para la fábrica sería un punto estratégico, geopolítico, que nadie lo puede aprovechar porque está el delincuente de Infran a cargo de la provincia hace 40 años. Mi papá era mendocino. Cuando se fue a Formosa, éramos los primeros productores de banana y los segundos productores de algodón. Hoy no hay absolutamente nada. Diputada, gracias por haber estado en el arco político, muy amable, y estaremos siguiendo muy de cerca la cuestión, así que no descartamos volverla a molestar, si usted lo permite. No es molestia porque a nosotros nos da mucha fuerza cuando el país habla de Formosa, tienen que hablar de Formosa y vamos a conseguir liberarla, y algún día me van a hacer una nota donde les voy a contar las cosas lindas de Formosa. Ojalá, ojalá. Gracias, diputada, buenas tardes. Gracias, saludos. Gabriela Neme, una de las mujeres que está luchando desde hace muchos años, no desde ayer, contra el gobierno de Infran, que como lo decía la propia diputada, ¿no? Concentra todo el poder en la provincia, maneja las cuestiones políticas con mano de hierro, con mano dura, interfiere en cuestiones judiciales. Recuerdan ustedes Formosa durante lo que fue la cuarentena, ni qué hablar. Así que, bueno, estaremos atentos con lo que pueda determinar la Corte Suprema de Justicia en función de esto que ha sugerido el procurador Casal.